Bueno, un saludo muy especial para todos. Muchas gracias por la invitación y a todos ustedes por escuchar. Les voy a contar la historia como de mi vida. Eh, yo soy Julián Oquendo, realmente un apasionado por el emprendimiento. Y mi historia comienza un poquito con la muerte de mi padre cuando yo tenía 9 años. Jaime, que ustedes lo conocen y todos ellos, Marco Girón, mi primo. Y con el tema del legado del abuelo es como esa fuente principal de siempre estar unidos, siempre estar ahí, eso es lo que me ha motivado a seguir adelante. Yo cogí el camino del emprendimiento y siempre hay una pregunta que sobre todo se hacen los académicos, si los emprendedores nacen o se hacen. Por necesidad literalmente fue que yo cogí ese camino, listo. Era ese año 1993, mi mamá decide continuar con la empresa de la familia, mi papá era textilero, empresario en ese sector. Y esa empresa se quiebra como a los 4 años. Mi mamá nunca había trabajado en la vida, la familia de mi papá le da la oportunidad de trabajar en la empresa y ahí para adelante nos dice, señores, muy queridos, pero yo les voy a dar casa, les voy a dar alimentación y les voy a dar comida. Ahí para adelante, fíjense en ustedes, yo estudiaba en el Colegio San Ignacio de Medellín. Entonces, cuando yo ya tenía 13, 14 años, pues yo dije, vengan, para empezar a salir con los amigos, con las amigas, ¿qué vamos a hacer? Y el primer negocio que monté fue una distribuidora de naranjas. Y ahí ya tenía, y me quedó gustando como ese tema de empezar a hacer dinero y empezar a trabajar. Luego termino un poquito el estudio y cuando estaba en cuarto bachillerato, me llaman a jugar fútbol, digamos a un nivel más profesional en Medellín, en las divisiones inferiores. Allí, digamos, un aprendizaje muy profundo que fue el tema de la autodisciplina, porque eran, digamos, entornos que yo no en ese momento no eran tan típicos y tan, digamos, recurrentes en la vida. Y allá fue un momento muy duro, pero muy, digamos, transformador también. Y luego, entrando un poquito a la historia de Hatsu, que es lo que les quiero contar, después empecé a estudiar en la Universidad de AFIT, Administración de Negocios, paralelamente jugaba. Me lesiono los hombros, termino de jugar y hago mi primera pasantía, que fue con Jaime Oquendo, me pusieron a conocer todos los procesos de la compañía. Esa fue mi primera experiencia trabajando. Luego llega un amigo y me dice, Julián, hay un producto muy chévere en Estados Unidos, ¿por qué no vamos por la distribución de él? Era Arizona. ¿Sí? Me encuentro un amigo del colegio por pura sincronicidad que el papá trabajó en Coca-Cola y Postobón. Y le digo, venga, Francisco, ¿por qué no me ayuda a pedir la distribución de este producto en Estados Unidos? Él nos hizo todo el plan de negocio y fuimos allá a Estados Unidos y efectivamente nos dieron la distribución del producto. Cuando llegamos acá a Colombia, le digo al amigo mío, venga, no tiene sentido nosotros ponernos a hacer distribución sabiendo que no tenemos ni carros, ni vendedores, ni absolutamente nada. ¿Por qué no creamos desde cero una marca? Y ese es el punto cero de Hatsu. Nos atrevimos a construir la marca y empezamos con todo ese proceso de establecer el plan de negocio. Hatsu significa principio de algo en japonés. Me acuerdo que estábamos allá en Medellín en el Tesoro, compramos un diccionario japonés y esa simplemente nos gustó ese tema de 2 sílabas y empezó. Hatsu es como la materialización de los sueños. En ese momento cuando empezamos a establecer todo el plan de negocios y todo lo que teníamos, pues no teníamos dinero en ese momento para montar esta empresa. Lo que hicimos literalmente fue estructurar todo el plan de negocio y vender el 30% a puros amigos y familiares. Yo siempre he dicho que en el emprendimiento las buenas ideas siempre son buscadas por el dinero. Las buenas ideas siempre son buscadas por el dinero. Empezamos entonces después vendimos todo este 30%, empezamos el negocio y literalmente Hatsu se empezó a vender. Nosotros siempre concebíamos un producto colombiano para el mundo. A veces no la tenemos que creer,
a veces los colombianos no nos la creemos, por miedo, por inseguridad, por temores, porque creemos que no somos suficientes, porque creemos que el mundo nos sobrepasa, pero nosotros los colombianos de verdad tenemos una potencia interna que si la sabemos canalizar, podemos hacer cosas muy grandes para el mundo. No cualquiera vive como en estas incertidumbres tan grandes que manejamos nosotros los colombianos, pero no la tenemos que creer. Uy, perdón. Hatsu empezó así. A veces hay que tirarse al agua y el mismo destino, el mismo universo, Dios lo va guiando a uno. Por eso tenemos que estar atentos a las señales, a los mensajes y a los mensajeros. Tirarnos al agua. Cuando yo veo esta foto, yo digo, es muy diferente a lo que teníamos pues en este momento, es muy diferente, pero la clave está en tirarse al agua, tirarse al agua. A veces uno como papá, que ya uno va creciendo, uno es el que más limita a los hijos para cumplir sus sueños. Los quiere tanto que no los quiere ver en incertidumbre, ¿cierto? A veces hay que dejarnos tirar al agua y así avanzar. Empezamos entonces con Hatsu, inclusive había el otro, el negro, este es el negro. Pero entonces la oportunidad que vimos en ese momento, ¿cuál fue? Si ustedes se acuerdan, en ese año estaba Mr. T, Lipton y Nestlé, distribuidos por Coca-Cola y Postobón, ¿cierto? Me acuerdo entonces que íbamos haciendo el plan de negocio y yo llegaba a mi casa y mi mamá llorando, Julián, ustedes están locos, porque esto lo hice con un amigo, ustedes están locos, ¿cómo van a montar esto si es que está Coca-Cola y Postobón? La mamá llorando, diciendo que por qué íbamos a invertir y por qué íbamos a meter a gente ahí. En ese momento entonces uno se tiene que llenar de valor interno, avanzar con mucha fuerza, saber que hay que atravesar la incertidumbre, porque lo más difícil de todo es que estamos todos, la gran mayoría, formados para pasar del punto A al punto B viéndolo, pero el emprendimiento y las ideas nuevas hay que atravesar la incertidumbre. No hay punto B, no hay punto B, y eso nos cuesta mucho meterlo a la calle. Por eso es tan valeroso todos los señores que hemos conocido acá que han atravesado la incertidumbre y formado lo que han formado, que es este hub como del final de la vida tan potente. Hatsu, pues yo no sé si todos conocen Hatsu, pero Hatsu empezó en la categoría de té. Acuerden que lo que les estaba diciendo, estaba Mr. T, Lipton Tea, todos con sabor a limón y durazno. Todo se le veía al producto en ese momento y todos eran como muy masivos. La oportunidad que nosotros vimos fue pues ennichar el producto con materias primas más costosas y volverlo un producto premium. Esa fue la oportunidad que vimos, ¿cierto? Y además, en ese momento, toda la tendencia de salud y bienestar estaba llegando muy fuerte de Europa y Estados Unidos. Entonces nosotros decíamos, la gente va a dejar de tomar gaseosa un poquito, metámonos por aquí a ver si somos capaces de materializarlo. Lo creamos siendo una compañía de té. Desde el principio yo tenía una idea y era vender la compañía. A mí me dicen mucho, pero ¿usted para qué vendió la empresa en ese momento? Pero desde el principio tenía como esa, yo no sé si es claridad, pero esa visión de vamos a venderla. Listo. Hay un señor que me dijo, Julián, el día que ustedes lleguen a tal facturación, ese día los van a empezar a llamar. Y efectivamente llegamos a ese nivel de facturación y empezaron a llamar puro family office, fondos de inversión y las grandes compañías de bebidas, porque les empezamos a hacer, digamos, mucho ruido. Mucha presión en ese proceso, mucha presión. Es que cuando ustedes escuchan la historia de Coca-Cola y Postobón, que esa historia que quebraban los envases y todo el cuento, a nosotros nos pasó algo parecido, pero con las exclusividades. Es decir, si alguien codifica acá, nosotros codificábamos aquí en el Hotel Las Américas, hacíamos la capacitación, todo el proceso con el cliente y a los 15 días un mes llegaba Postobón o Coca-Cola y le ofrecía un montón de plata a Hotel Las Américas para tener la exclusividad de producto y sacarnos a nosotros. Y eso se repetía constantemente en todas partes. Entonces el trabajo era, digamos, más fuerte el que teníamos que hacer. Les muestro esta diapositiva porque esto salió orgánicamente, o sea, esto no fue pensado desde el inicio. Nos metimos como una bebida de té, pero al final
fuimos trabajando y se empezó, digamos, a materializar el concepto de que estábamos creando una marca que reflejara un estilo de vida. Y eso, no es, eso sale producto de trabajarle mucho al alma, que fue la introducción que ahorita nos hicieron y por donde me quiero meter un poquito. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es para lo que fueron creados todas las compañías. Es decir, el cuerpo es todo lo medible, todo lo lógico, todo lo mental. La empresa, por supuesto, debe dar dinero. Todos los procesos, todas las metodologías, todo el tema del EBITDA. Y digamos, la formación que nos dan en las universidades, en los colegios, en todas partes, es para trabajar mucho en el cuerpo. Y ahí nos tenemos que meter todo el tiempo. Y la empresa debe honrar el tema de los accionistas, de los colaboradores, de todo el mundo. Pero a veces dejamos el alma a un lado, como si no existiera, como si no hiciera parte de la empresa. Y resulta que si trabajamos solo el cuerpo, la competencia siempre va a ser por precio, que ahorita lo decías vos. Hay que trabajar el alma y volver eso en equilibrio para que la competencia no solo sea en precio, sino que haya un valor adicional, que uno diga, en esta empresa hay algo diferente. En esta compañía particularmente hacíamos un trabajo muy fuerte trabajando el alma. ¿Cómo se trabaja el alma? Con puros detalles. ¿Cómo le habla la marca al colaborador? ¿Cómo le habla a los proveedores? ¿Cómo le habla a los clientes? Un ejemplo, capacitábamos a un lugar o a las meseras de un lugar donde nos codificaban el producto y le preguntábamos, el nombre, la fecha del cumpleaños, no solo de la mesera en este caso, sino también de los hijos. Y al cabo de 2, 3 meses o al año siguiente le mandábamos un detalle al hijo de la mesera con la marca. Ahí es donde se crea ese vínculo emocional que nosotros trabajamos intensamente y que por eso creemos nosotros. Acá hay una anécdota, cuando llegamos a Postobón, el presidente nos decía, yo no entiendo ustedes por qué marcan tanto en ese indicador de Love Mark, ¿cierto? ¿Por qué los quieren tanto si ustedes son muy pequeños? Y yo soy un convencido que eso se hacía o eso se marcaba porque trabajamos intencionalmente en el alma. Todos ustedes que trabajan en este sector tan complejo, tan difícil que es el final de la vida, casi que es una responsabilidad trabajar en el alma. O sea, porque es un momento de verdad el que tenemos prácticamente para demostrar que sí estamos alineados y empáticos con el que le está pasando el suceso. Hay que trabajarlo intencionalmente. Simplemente mostrando como un nicho en una bebida que al final era muy complejo y solo hablaba de té, lo fuimos a través del diseño, a través de las alianzas, a través de cuidar los detalles, poder enfocarnos en él y poder enfocarnos para mantener una diferenciación completa. Luego aparece el tema de la marca se fue expandiendo a nivel internacional y el tema no era exportar contenedores, sino internacionalizar una marca, ¿cierto? Y para eso teníamos que lograr algo y era que el concepto que se hacía acá en Colombia se reflejara en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Nosotros ahorita pensando en todo este sector, fíjense lo que pasa por ejemplo en Colombia, específicamente en Medellín, que se formó un hub de entretenimiento muy grande, ¿cierto? No se pusieron de acuerdo, pero en este momento, por todo este tema del reggaetón y este tema de la música popular, etcétera, prácticamente todo esto se formó como un ecosistema de entretenimiento y música en Medellín, ¿cierto? Yo creo que Colombia tiene el potencial de volverse un hub del final de la vida. Y no, ni siquiera se tienen que poner de acuerdo, solo tienen que existir, digamos, estos espacios, pero tenemos que ir un poco más allá, como arriesgarnos a hacer cosas diferentes. Ahí está la clave. En el mundo de negocios entonces aparece la identificación de oportunidades, como se los dije ahorita. Creo profundamente en los planes de negocio, hay
que es el cuerpo, hay que tirarle números a eso y ver dónde uno se va a meter. Y luego aparece la implementación. ¿Qué pasa con la implementación? Que yo he identificado varios miedos, aparecen los miedos, y se los hablo sobre todo desde el punto de vista del emprendimiento. El primero es que uno puede tener el mejor plan de negocio, puede haber estudiado en las mejores universidades, puede haberse leído los mejores libros, puede saber mucho de inteligencia artificial, puede tener los mejores asesores, el plan de negocio puede ser pero hay que atravesar la incertidumbre. Hay que necesariamente atravesar la incertidumbre y como se los dije ahora, no queremos atravesar la incertidumbre. Lo otro es que el emprendimiento lo pone a uno muy fácil en evidencia de ser un fracasado, como prácticamente uno es solo o con sus amigos y en una empresa, yo trabajé en una empresa grande en Postobón, es muy difícil hacer emprendimiento en una empresa grande porque las decisiones son colectivas. Nadie va a arreglar su puesto diciendo, no, yo tomo esta decisión y ya venga yo. No, porque se cuida la estabilidad. Por eso el liderazgo de las empresas debe ser muy grande, los líderes, los que manejan esto, para tener apertura a equivocarse, porque no nos gusta equivocarnos. Además que cuando uno se equivoca, por lo general, se paga con dinero. Pero si los líderes están, digamos, abiertos a ese tema, es mucho más fácil la innovación. Y el otro miedo muy profundo que hay es el que les dije ahorita, las personas que más lo quieren a uno son probablemente los que más lo bloquean para hacer emprendimiento. Lo quieren tanto a uno que no, mejor te digo que no, mejor te hago ver estas cosas que tal vez no. Hay que dejar que uno fluya y tirarse al agua. Todos esos miedos, en mi opinión, se pasan con mucho trabajo y una palabra que tal vez resuene y es mucha fe. Es decir, teniendo certeza que lo que yo estoy haciendo va a pasar. En este momento cualquiera de nosotros o muchos de nosotros podemos estar atravesando tempestades muy grandes en la vida. Tempestades en la parte emocional, en la parte de la pareja, en la parte económica, etcétera, etcétera. El problema es tan grande que ni siquiera lógicamente somos capaces de arreglarlo. Hay que dejarle espacio como a ese mundo sutil, a ese mundo mágico, a ese mundo, el que cada uno crea, a ver si es capaz de crearse secuencias y para que el destino nos mejore. En ese momento entonces, como les acabo de mencionar, es la fe lo único que lo hace atravesar a uno. Y se los pongo en un ejemplo, nos lo muestra la naturaleza además. Si queremos el fruto de palo de mango, hay que enterrar la semilla. El emprendimiento allá, cuando estamos dentro de la tierra, es la semilla sufriendo un proceso de transformación, de mucho miedo, de mucha incertidumbre, de oscuridad total. Y de pronto empieza a retoñar. Hay que seguirla cuidando para que siga creciendo. No se le puede hacer así porque o si no nos va a dar el fruto de mango. Pero cuando la semilla está enterrada, nunca duda de que va a ser un palo de mango. Nunca duda de que va a ser un palo de mango. Y eso traducido a ideas, al emprendimiento o a cualquier cosa en nuestra vida hay que tener paciencia. Paciencia, que a veces no nos gusta tener paciencia. Y queremos hacerle así a cualquier idea, no queremos cuidarla y no queremos fomentar ese emprendimiento, ni siquiera dentro de las empresas. Los viejos de antes nos han mostrado que todo requiere paciencia, con calma, haciéndole pero con calma. Finalmente, mi mundo interior refleja mi mundo exterior. A veces creemos que la empresa es por un lado y mi vida es por otra. Y resulta que todos sabemos que todos con todo estamos conectados. Que si yo no estoy en ese camino, al menos en el camino de reconocer la coherencia entre lo que se siente, se dice, se piensa y se hace, uno puede hacer lo que quiera y no va a funcionar bien. Hay que empezar ese camino con calma, con paciencia, porque el trabajo interior es el más difícil que nos pone la vida. A veces no lo queremos reconocer. A veces, y ese tema de espiritualidad
lo queremos llevar para otro escenario. No, la espiritualidad es en la cotidianidad de la vida. ¿Saben sobre todo dónde se da la espiritualidad? En las relaciones personales. ¿A usted no le han pasado que uno a veces, o con los papás, o con seres muy queridos, uno se muere de la rabia? Uno dice, pero ¿por qué esta persona me desata algo que no quiere? Es porque nos está reflejando una cosa tan difícil de nosotros que no la queremos reconocer. Entonces el emprendimiento puede seguir haciendo la presión, puede seguir haciendo los miedos, puede seguir haciendo la incertidumbre, pero mientras que reconozcamos ese camino de la coherencia, va a ser más fácil. Algo cambia, que no es tan fácil reconocerlo, pero algo cambia. Muchas gracias a todos por escucharme. Un abrazo.